Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y comenzamos con el torneo que ha empezado 2 días atrás, coincidiendo con este torneo online, el Charity Cup, que ya veníamos trayendo. Por lo tanto, estamos en el FIDE Grand Prix, importantísimo este torneo, es el tercero de un total de 3 torneos para ver quiénes son los 2 jugadores que pasan finalmente al candidatos en junio de este año, ¿no? En Madrid. Vemos rápidamente cómo está la clasificación global, en la que cada jugador solo juega 2 torneos de los 3 que se van a proyectar, y como vemos, Richard Rapport lleva 20 puntos, pero este tercer torneo pues no puede sumar más puntos. Nakamura, Andreikin y Aronian, que le siguen con 13, 10 y 10, y como vemos solo han jugado un primer torneo y participan en este torneo. El tema es que juegan en el mismo grupo. Y por lo tanto, en este tercer torneo, como los anteriores, solamente pasan uno de cada grupo a una fase final. Leinier Domínguez tiene posibilidades, ya que está en sexta posición, tiene 7 puntos, está jugando este torneo, traemos la partida, y bueno, pues si gana conseguiría 13 más. Por lo tanto, dependiendo de lo que pudiese hacer Nakamura, sobre todo, que tiene 13 puntos, y en caso de no llegar a la final, pues puede tener posibilidades, por supuesto. Vamos a ver cómo están los grupos. Como decimos, el grupo A, pues hay bastante tensión entre ellos, y traemos una partida entre Domínguez contra Danil Dubov, muy interesante. Ya en el tablero tenemos D4, a lo que se responde con caballo F6, bueno, pues controlando la casilla D4, evitando expansión central por parte de las blancas. Se juega C4 y tras E6, permitiendo el desarrollo del alfil de casillas negras y también facilitando el enroque. Alfil B4, defensa ninzo-india, en la que se continúa con la línea normal o la línea principal jugando E3. Tras estas jugadas, como vemos, las blancas han conseguido cierto centro. De momento las negras pues buscan la seguridad de su rey, y ahora se dedican a atacar el centro e intentar, bueno, pues ocuparlo, ¿no? Hay falta de desarrollo por parte de las piezas blancas en caso de que finalmente enroquen en corto, y tras estas jugadas, alfil D3, D5 ganando centro y caballo F3. Tras estos movimientos y aprovechando Leinier Domínguez, que Danil Dubov ya había desarrollado su alfil de casillas blancas, obliga a jugarlo en una segunda ocasión, C5 golpeando el centro, y tras enroque en corto vienen más cambios. C por D4, peón por, como vemos, las blancas cuentan con un peón aislado, y tras estas jugadas B6. Debido a la estructura de peones centrales, o con F7, 6 y el alfil no pudiendo desarrollar, la idea es traerlo al fianchetto, desarrollándolo y trayéndolo a una diagonal pues muy interesante. La partida continúa con el desarrollo de la dama a E2, alfil B7, torre D1, mirando por rayos X a la dama enemiga, y tras estas jugadas H6 con control sobre la casilla de G5 y evitando pues algún alfil G5 clavando en F6. Tras estas jugadas A3, preguntando a este alfil si decide capturar o retirarse, y el tema es que una casilla como D6 podría ser normal, pero E7 ya las blancas podrían ganar cierto espacio jugando caballo E5 y a caballo C6, que puede parecer una jugada normal de desarrollo, bueno, pues peleando también o intentando quizás buscar algún cambio. Alfil por E6 ya empieza a ser bastante buena para las blancas. Se está entregando una pieza temporalmente, y si se captura, bueno, pues tienes caballo por C6, y siguiendo un poquito la línea y ataque sobre la dama y el alfil, alfil por C6 y dama por E6, jaque, recuperando la pieza perdida y además contando con 2 peones en esta posición. Todo esto no ocurre, ya que, bueno, pues alfil por C3, peón por, y a cambio de tener o haber entregado la pareja de alfiles, Leinier Domínguez, bueno, pues cuenta con una estructura de peones más normal, ¿no? Las blancas cuentan de momento con 3 islas de peones, y la partida continúa con caballo B de 7, alfil de 3. Como decimos, pues este alfil de casillas blancas también choca contra la estructura de peones, quizás en esta pues tiene algo más de recorrido, y estos movimientos la partida continúa con caballo de 5, ocupando en el centro, tocando la casilla de C3, alfil de 2, desarrollando y conectando torres y defendiendo el peón de C3, y tras estas jugadas dama C7, tocando en una segunda ocasión este peón. De momento no se defiende directamente con una jugada tipo torre a C1, que podría ser también quizás posible, y dama E4 amenazando por parte de Wolf mate en H7.
uno de los dos caballos tiene que venir al rescate y tras este movimiento, bueno, pues se retira la amenaza de C3, podríamos pensar en caballo F6, en la que, bueno, pues se controla la casilla de H7, se está evitando el mate y además sigue la tensión sobre esta casilla de C3. Además, a mayores se toca la dama y tras retirarse esta, por ejemplo, H4, bueno, pues respecto a este peón es mejor no capturarlo, ya que aunque se gana el peón se puede perder la partida, ya que una de las torres, bueno, pues de momento habría doble ataque sobre el caballo y está cayendo la dama si este se mueve. Por lo tanto, volviendo a la partida, finalmente se hace caballo 5 F6 y la partida continúa con dama H4. Había doble ataque a la dama descubierta con el alfil y con el caballo, y tras estas jugadas alfil por F3. Linier entregando la pareja de alfiles a cambio de pareja de caballos, bueno, pues consigue por un lado, bueno, quizás un poquito más positivo podría ser esta pareja de alfiles, que de momento el alfil de D3 está indefenso, pero a cambio hay hasta 4 islas de peones habiéndoles doblados en el flanco de rey, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con dama C6 tocando el punto de F3, dama G3 defendiéndolo y además amenazando alfil por H6, aprovechando que el peón de G7 está clavado por la acción de la dama sobre el rey. De momento, caballo H5, bueno, pues más que defender en G7, está atacando a la dama en G3, algo hay que hacer con la misma, y esta se retira H3 con ataque sobre el caballo. Caballo de F6 defendiéndolo, y tras estos movimientos se juega rey H1. En esta posición, aunque el rey queda clavado, de momento el peón de F3 está bien defendido y la idea es liberar esta casilla de G1 para que la torre por parte de Dubov pues pueda venir a G7 y quizás buscar este mismo tema de alfil H6, ¿no? De momento, tras estos movimientos, también destacar un poquito que la dama ha quedado un poquito en una posición pues casi encerrada, está pendiente de este peón de, como decimos, de F3, pero también el caballo de H5 tampoco se puede llevar de momento a ninguna casilla. Es verdad que, bueno, pues está defendido, pero bueno, pues hay esta posición, ¿no?, en el tablero. De momento, tras estas jugadas se activa la torre en D8, también se libera esta casilla para que el rey se pueda desplazar, torre G1 con este tema de alfil H6 y tras rey F8, bueno, pues se juega la posición torre a E1. El tema, como decíamos, y debido a las 4 islas de peones, pues bueno, quizás con un pelín más de empuje Leinier Domínguez, pero bueno, de momento la partida sigue con igualdad. Tras estos movimientos se juega torre C8, bueno, pues activando la segunda torre, y aquí viene un error por parte de Daniil Dubov en el que juega torre G2, quizás con la idea de doblar torres y presionar el punto de G7 en algún momento. El tema es que en esta posición quizás alfil A6 hubiese sido más interesante. De momento la torre de C8 hay que retirarla y tras estas jugadas torre 5 dando un doble y ganando material, 2 caballos en caso de que las negras capturen o si no una pieza por parte de las blancas. Pero de momento dama A4, bueno, pues se activa la dama, toca el alfil de A6 y si este se retira siguiendo una de las líneas, dama C2 atacando al segundo alfil, alfil E3. Tras estas jugadas G5 evitando finalmente este tema de capturar por parte de la torre, lo colocamos en rojo y de momento las blancas podrían jugar F4 aumentando la presión y tras capturas alfil por F4, caballo por F4 y dama por H6 jaque. El rey puede venirse a 7 defendiendo al menos el caballo de F6, dama por F4 recuperando material. De alguna manera ahora pasa la actividad a las piezas negras y tras torre por C3 recuperando algún peón, bueno, pues se puede hasta entregar material por parte de las blancas para lograr así un perpetuo, ¿no? Rey por E6, dama de E5 jaque y tras el rey retirarse a D7, bueno, pues aquí podría venir en esta posición, ¿no? Todo esto no ocurre, pero como decimos, alfil A6 quizás una alternativa junto con torre 5 por parte de las blancas. Daniil Dubov de momento juega torre G2 y tras G5 en la posición, la partida continúa con torre G1. Por lo tanto, viendo que ha cometido ese error y que la torre pues realmente
Quizás en G2 pues iba a estar o iban a estar las torres en una columna en las que no hacían nada. La dama también está algo encajonada, como decimos. Vuelve para atrás Daniil Dubov y tras estos movimientos rey E7 por parte de Linier, también permitiendo en algún momento pues el paso de las torres por la columna H. Además, y al jugar G5 anteriormente, no de momento, pero caballo F4 puede ser una alternativa. Como vemos también, bueno, pues el caballo está defendido, pero no el peón de H6, pero eso puede estar en el aire, ¿no? La partida continúa por parte de Dubov con alfil E4 y el tema aquí, aunque está entregando el alfil de casillas blancas que ataca a la dama, capturarlo pues no sería del todo bueno. De hecho, las blancas empezarían a estar mejor, ya que la estructura de peones centrales pues se ha reforzado, se han desdoblado los peones y bueno, pues tienen una posición muy sólida. Por lo tanto, no se captura, se retira la dama a D6 y como vemos, pues de momento toca el punto de A3. Tras estas jugadas, Dubov, bueno, pues tiene una posición en la que decide romper en el centro jugando D5 y aquí se juega rey F8. Interesante para Linier Domínguez, aunque solo vemos una de las líneas y seguramente pues haya más variantes y más temas en la posición, podría haber sido directamente capturar en D5 y tras dama por H5 recuperando material, caballo F6 atacando a la dama, también al alfil de casillas blancas y el tema es que además se ha abierto la columna y el alfil de D2 está tocado. Por lo tanto, en esta posición que se puede jugar por parte de las blancas, quizás capturar en G5 entre o devolviendo esa pieza al menos por el peón, pero el tema es que bueno, pues las piezas negras están o siguen muy fuertes. No obstante, en esta posición Linier decide retirar el rey también de una columna en la que se encuentra la torre de 1, se puede abrir más pronto que tarde y tras estas jugadas Dubov sigue con su plan capturando el peón y permitiendo esta captura que Linier ahora sí aprovecha para ganar pieza. El tema es que tras estas jugadas Dubov realiza E7 jaque, el rey se puede retirar, decide capturar y aquí es donde se retira el alfil, viene a F5, viene con un jaque a la descubierta y es donde va a recuperar material. De momento, tras estas jugadas, rey F8, alfil por C8, la torre no debe capturar ya que la dama vendría finalmente capturando, ganando así la partida para las blancas y de momento tras estos movimientos, bueno, pues el rey se retira simplemente a G7. Comentar que si vamos a ver el material que hay en la posición, hay dos damas y las piezas negras o las piezas blancas cuentan con calidad, pero es verdad que bueno, pues siguen con una estructura de peones bastante fea en la posición, ¿no? Peones doblados, hay 4 islas de peones, el de C3 por ejemplo está tocado y vamos a ver cómo continúa esto. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil G4. También se recomendaba en alguna línea jugar alfil A6, alfil B7, retirándose en alguna de estas diagonales al alfil de casillas blancas. De momento, tras estas jugadas, ahora sí caballo F4, siendo una pieza muy importante. Como vemos, la dama blanca aún está todavía más encerrada, ahora está atacada y el tema es que, bueno, a ver qué se puede jugar por parte de Dubov. De momento, la dama se retira a F1, además el caballo de F4, bueno, pues al estar en casilla negra y no existir el alfil de D2 pues realmente es inamovible y tras estas jugadas se gana un peón dama por C3, por lo tanto por esa calidad que no tiene Linier tiene un peón de ventaja de momento. Se está tocando el punto de A3, se defiende con torre E3 y tras dama C2 se juega H4. Perdón, la idea de Daniil Dubov es abrir un poquito la posición, la columna, como vemos todavía está la torre en G1 y quizás así pues puede buscar algún tipo de contrajuego. De momento, tras estos movimientos, Linier, sin contar con mucho tiempo en el reloj, juega torre D2, torre D4 hubiese sido más interesante y en caso de que las blancas busquen cambiar material, bueno, pues este peón está indefenso, pero el tema es que cómo se puede atacar, ¿no? Si se retira el alfil siendo el mejor movimiento H3, el tema es que las negras simplemente pueden jugar rey F8 y en caso de capturar en G5,
torre de 1, bueno, pues ganando la dama en la siguiente jugada. Torre 1 de momento lo evita y ahora caballo h3 es muy fuerte. De momento se ha ganado una pieza, se está atacando la torre y en caso de, bueno, pues no poder casi capturar, ¿no? Ya que cae la torre D1, si torre por D1, dama por D1. Dama por D1 y aquí, bueno, pues hay un doble en el que las piezas negras estarían bastante mejor. De momento, tras H4, como decimos, torre de 4, incluso torre de 5 más interesante, se juega torre de 2 con cierta presión sobre el punto de F2 y aquí le permite a Dubov pues casi igualar la partida y traer la dama C1, bueno, pues casi obligando al cambio de damas. Tras estas jugadas, primero caballo de 3, no solo atacando a la dama, sino también el punto de F2, dama por C2, intermedia haciendo caballo por F2 jaque y tras rey G2 se recupera la dama en esta posición. Tras estos movimientos puede haber algún tipo de descubierta muy desagradable, el rey se quita por parte de Dubov y tras estos movimientos, bueno, pues se decide cambiar algo de material, caballo por G4, peón por y tras estas jugadas la partida continúa con torre C4. Leinier Domínguez, sabedor que tiene calidad de menos, pues sigue apretando en la posición, la partida está muy igualada, a cambio es verdad que cuenta con dos peones y además el punto de G4 tocado por ambas piezas dando un jaque. De momento tras H por G5, H por G5, si Leinier se mete en esta línea jugando torre por G4, se ataca al rey, simplemente retirándose defendiendo la torre, pues sería suficiente y tras estos movimientos, bueno, pues a H por G5, es verdad que las blancas no deben capturar, ya que vendría un doble por parte del caballo en G4, pero simplemente pues evitando esta captura por parte de las blancas, pues la partida sigue con cierta igualdad, cambiando esa calidad por tres peones, ¿no? Bueno, volvemos a la partida en la que no se captura de momento en G4 y tras estas jugadas rey H3 retirándose y caballo D5 siguiendo el ataque por parte de Leinier y atacando a la torre. La idea es meter un caballo en F4 y aquí viene el error de la partida por parte de Dubov jugando torre F3, un movimiento como torre B3 o incluso torre E5 también por parte de Dubov podría ser interesante, incluso torre E8 marca el módulo trayendo la torre a E1, prácticamente cualquier movimiento es interesante para las blancas, pero no trayendo la torre F3 como vamos a ver a continuación, y Leinier realmente lo aprovecha. De momento juega torre C2 y como vemos, bueno, pues el rey enemigo de momento casi se queda sin casillas tras estas jugadas rey G3, ya que existe caballo F4 tal y como se juega la partida y de momento no hay jaque. El tema es que este rey está ahora mismo sin movimientos, por lo tanto Dubov decide jugar torre por F4, ya que si en esta posición, bueno, pues quizás la amenaza es caballo E2 jaque ganando la pieza y en caso de llevar la torre a 3, pues no obstante, bueno, pues se da jaque y se gana la torre, y si torre por, pues se iguala la partida en cuanto a piezas, pero las negras están ganando ya que cuentan con dos peones de más, por lo tanto no funciona y tampoco retirar esta torre que podría estar atacada en E2. Si viene por ejemplo a B1 retirándola bastante lejos, el tema es que en esta posición torre G2 es mate, por lo tanto Dubov decide capturar o entregar o devolver la calidad, a cambio consigue un peón más, pero tiene una posición completamente perdida. De momento torre C3 atacando al peón de A3, torre 1 defendiéndolo y ahora sí torre C4 jaque, colocando la torre de momento en A4 evitando que el peón de A3 pueda avanzar, rey G5, torre A4 y tras jugarse rey H5 Dubov se queda sin movimientos útiles, jaque con la torre en A5. Tras estos movimientos rey H4, rey G6 ganando espacio y tras torre C1 buscando, bueno, pues en C6 algún jaque, algún tipo de contrajuego o de ataque, se deja el peón de A3, poco más podría hacer y por buscar otro movimiento como rey H3, esperando un poquito a las negras, se puede continuar con torre A4 y entrando con el rey. Si el rey vuelve a H4, F6 por parte de las negras ganando ese espacio y tras torre A2 haciendo un movimiento de espera, bueno, pues se puede empezar a empujar el peón de B5. Si la torre vuelve a 1, B4, como vemos el peón de A3 está clavado y las negras no obstante, bueno, pues están ganando, ¿no? Por lo tanto la posición muy difícil, intenta no obstante torre
torre C1 y tras torre por A3 y torre C6 jaque, simplemente con F6, Daniil Dubov decide finalmente abandonar. Vamos a ver cómo está en próximos vídeos la clasificación de este tercer torneo y por mi parte nada más. Un saludo y hablamos. Chao.